Ok chicos, el día de ahora pues vamos a estar trabajando con un ejercicio de formación de imágenes mediante lentes esféricos. Estos son ejemplos de imágenes que proyectan el ojo humano en la retina. Entonces vamos a estar hablando sobre el cristalino, sobre ese lente convergente natural que tiene el ojo humano. Este es el ejemplo 3.4 que viene en la página 94 de su libro de óptica, que me dice que determine el ángulo bajo el cual se observa una regla de 1 metro de alto y el tamaño que tendrá su imagen en la retina del ojo cuando se encuentra a una distancia de, inciso A, 10 metros, inciso B, 20 metros. Considere que la distancia entre la lente y el ojo y la retina es de unos 2 centímetros. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo es que la altura, en este caso la altura del objeto, pues va a ser igual a 1 metro. Aquí vamos a poner los datos. La altura del objeto es igual a 1 metro. Me están pidiendo que la distancia, en este caso la distancia del objeto, pues va a ser igual, la distancia del objeto 1 va a ser igual a 10 metros y la distancia del objeto en la segunda posición pues va a ser el doble. Ok, entonces, y me está diciendo que la distancia que va a haber entre lo que es la lente del ojo y la retina, es decir, la distancia de la imagen, pues va a ser igual a 2 centímetros. Entonces, aquí ya nosotros pues nos vamos a apoyar de la fórmula de la ampliación. Entonces, que me dice que la fórmula de la ampliación pues va a ser igual a la altura de la imagen entre lo que es la altura del objeto, que a su vez es la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Entonces, esto me va a ayudar para poder entender lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, si aquí se está formando un triángulo y acá se está formando otro triángulo. Entonces, recordemos que este ángulo y este ángulo pues son los mismos. Y ahí es donde nos vamos a ayudar para poder utilizar lo que es la inversa de la tangente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar en la inversa de la tangente? Lo que es la altura del objeto entre lo que es la distancia del objeto, la altura del objeto y lo que es la distancia del objeto. Entonces recordemos que para poder siempre encontrar el ángulo tangencial, pues va a ser y, entonces y va a ser la altura del objeto y x pues me va a representar la distancia. Entonces, por eso yo me voy a apoyar de estos dos valores para poder encontrar el ángulo. Entonces, vamos a encontrar el del primero. Vamos a sustituir lo que son los valores. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tener que el ángulo es igual a la inversa de la tangente de lo que es la altura del objeto. Entonces decimos que es 1 metro y que se encuentra a una distancia inicial primero de 10 metros. Entonces aquí me está diciendo que va a haber un ángulo de 5.71 grados. Este es el primero. ¿Sale? Luego aquí ya lo que vamos a hacer es de la fórmula esta que tenemos acá, donde estamos igualando, vamos a despejar la altura de la imagen. Entonces, la altura de la imagen. Entonces, como la altura del objeto está dividiendo, pasaría para acá multiplicando. Entonces, por lo tanto, aquí nos va a quedar que la altura de la imagen pues va a ser igual a la distancia de la imagen por la altura del objeto entre la distancia del objeto. Entonces, aquí sustituyendo los valores, pues me va a quedar que la distancia de la imagen nos dice que son 2 centímetros convertidos a metros, 0.02 metros,
lo vamos a multiplicar por la altura del objeto, que es 1 metro, y va a ser dividido por la distancia del objeto, que en este caso todavía sigue siendo 1 y es igual a 10 metros. Entonces esto es igual a lo que son 2.0 milímetros, porque me da exponente a la 3. Entonces ya lo pongo en milímetros. Entonces ahora ya tengo la imagen que se está formando cuando el objeto se encuentra a una distancia de 10 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo para poder encontrar el otro ángulo. Entonces aquí vamos a poner que el ángulo de la inversa de la tangente ahora pues va a ser la misma imagen, que tiene una altura de 10, pero ahora va a estar a una distancia de 20 metros. Vamos a encontrar su ángulo. Ahora es igual a 2.86. Recordemos que este es el ángulo de la posición 1, el ángulo de la posición número 2. Ahora pues vamos a hacer lo mismo acá para poder encontrar la altura de la imagen, en este caso de 2, y este es de 1, pues va a ser igual a 0.02 metros por la altura, y lo voy a dividir ahora por la distancia a la que se encuentre, y esto pues va a ser igual a 1 milímetro de lo que es la imagen que se va a estar formando en la retina. Entonces aquí nos damos cuenta que entre más se aleja el objeto, pues la imagen formada en la retina se está volviendo más pequeña. Entonces aquí en conclusión podemos decir que la distancia a la que está la regla es el doble que en el inciso B. Entonces si está el doble, dice que el ángulo se reduce a la mitad. Entonces veamos que también aquí el ángulo se reduce a la mitad. Entonces esta es la relación de proporcionalidad inversa entre el ángulo bajo el cual se ve el objeto y la distancia a que se encuentra tiene lugar cuando los ángulos de observación son pequeños, como generalmente ocurre en la práctica. Entonces aquí ya podemos llegar a esa conclusión, que entre más alejado se encuentre el objeto, más pequeño va a ser la imagen, y el ángulo pues igual también se va a ir reduciendo de una manera proporcional inversa. Entonces hasta aquí con este ejercicio de formación de imágenes mediante lentes esféricas.